Bienvenidos a Charlas Cosméticas, el podcast donde conversamos sobre ciencia cosmética, emprendimientos y vida saludable. Un espacio donde de la mano de colegas, amigos y expertos te compartiremos nuestra fórmula personal. Mi nombre es Laura Escobedo, química del área cosmética. ¿Me acompañas? Bienvenidos a este episodio número 5 de su podcast Charlas Cosméticas. Esta vez tenemos el gusto de tener un invitado de lujo y esto es porque contamos con el chef Hansel Marquina Cruz. Él nos acompaña del hermoso estado de Morelos. Él es bioquímico por la Universidad Autónoma de Morelos y él también tiene un proyecto gastronómico muy interesante que es un proyecto regenerador para la salud a partir de plantas, un conocimiento ancestral también que él incorpora en diferentes preparaciones. Él como bioquímico también es chef y es conocedor de la cocina ancestral mexicana. Y le damos la bienvenida a Hansel. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nos encontramos de maravilla, como siempre, con todo el amor y con toda la ilusión de poderles compartir este conocimiento tan grande que hemos ido adquiriendo a través de conocimiento empírico aquí en el Cerro del Pico del Águila, al lado de mi abuela, y que posteriormente lo fuimos acrecentando a través de la enseñanza, porque mi abuela curaba con plantas, curaba con hierbas, y entonces ahí fui adquiriendo otro poco más de conocimiento. Llegó un momento en el que quise saber el por qué una planta tenía ese poder tan fuerte de sanar una patología, y ya fue que me nació el interés de estudiar biología, pero me maravillo porque en ese semestre abren la Facultad de Ciencias de la UAM, abre el área terminal de bioquímica, y yo dije, no, creo que esto es lo mío, y aquí estamos, día a día. Desde ese entonces no hemos parado de estudiar, de investigar, pero principalmente de aplicar cada uno de los conocimientos que hemos ido adquiriendo y que estamos ávidos de compartir para que por lo menos a una persona le caiga el 20 de lo importante que es cambiar y corregir la salud a través del metabolismo, a través de la alimentación, y lo más grande, y lo que todo mundo en general añora, tener al alcance y a disposición las plantas y el poder de las plantas curativas como lo tenemos aquí en México. Mucha gente extranjera viene de diferentes países única y exclusivamente a conocer la fitología y el poder curativo de las plantas. Y más a nosotros aquí en Morelos, que nos encontramos dentro de la franja de lo que le llaman el cinturón del vuelo del águila cenital, en donde tenemos una biodiversidad muy amplia, en donde tenemos un clima bastante agradable. Quien conozca Morelos lo puede ratificar. Y otra cosa, en Tepoztlán tenemos algo que solamente ha ocurrido en dos partes del mundo, en una parte de África y en una parte aquí en los Altos de Morelos, que cuando hizo erupción una cordillera volcánica llamada Chichinautzin, que se encuentra en los límites del Estado de México, Ciudad de México y Estado de Morelos, esa cordillera lo que hizo fue romper las capas tectónicas. Posteriormente, 5,000 años después, vino y hizo erupción el Xitla, y lo que hace el Xitla es encimar de esta manera. Entonces, las capas geológicas que se encontraban en vertical, en horizontal quedaban en vertical. Eso hizo a que a través del tiempo y de la erosión del suelo fueran resurgiendo plantas que habían quedado sepultadas a través del paso del tiempo, y florecieron, y eso hace que Morelos y la parte alta de lo que ahora conocemos como el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin tenga la mayor cantidad de plantas silvestres endémicas y de flora y de faunas endémico. Entonces eso es un punto más todavía a favor de la grandeza de la biodiversidad, de la grandeza de la biodisponibilidad de nutrientes que tienen los alimentos
que tenemos aquí en Morelos, alimentos que fortalecen una gastronomía de nuestros ancestros, los tlahuicas. La palabra tlahuica significa hacia la luz. La cosmogonía de nuestras culturas ancestrales siempre fue alcanzar los máximos niveles de conciencia para lograr el dominio de la energía, porque ellos estaban conscientes de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la mejor manera de trascender energéticamente, pues es dominando la energía. Entonces, para esto ellos tenían una base que era la alimentación, era su base principal. Ellos decían que como base número 1 era la alimentación, como base número 2 era la salud, para poder tener una estrategia de educación y de formación personal. Esto hizo que cimentaran una estructura organizacional en la cual ellos pudieron desarrollar una alimentación balanceada en un 60% en ingesta de quelites o quilis, que son las plantas comestibles silvestres. Tenemos, según el Jardín Botánico de la UNAM, registradas 244 especies de quelites. Entre ellas se encuentra el tepecilantro, que es un quelite que se da en las cuevas, en la humedad de las cuevas de los cerros. Tenemos el pápalo, tenemos el epazote, tenemos la flor de calabaza, la flor de zompante y diferentes plantas que a través de su ingesta pueden lograr muchas cosas a nivel metabólico que repercuten a favor de la salud. Y me parece que el tema de hoy es el colágeno, la presencia de colágeno en nuestra vida y qué tipo de plantas podemos utilizar. Pues estoy abierto a tus preguntas, estoy abierto a que me cuestiones y me digas qué es lo que quieres saber, porque yo con todo el amor estoy dispuesto a compartir. Es una ofrenda de su corazón, ¿se acuerda? Exactamente, todo lo ofrendamos del corazón para ustedes. Pues le agradezco mucho. Tengo el privilegio de conocer al señor Hansel en persona. Me tocó estar, recibir la alimentación, también tener un cambio de conciencia debido al conocimiento que adquirí al momento en que estuve en contacto con otras formas de ver la alimentación. Una forma de ser lo que comemos, somos lo que comemos, pero no solamente eso, sino también la parte de la alimentación ancestral y cómo se está recuperando actualmente en México. El trabajo es muy arduo. El trabajo ahora es muy arduo porque tenemos un gran mercado que está yendo hacia lo envasado, hacia lo congelado, y recuperar e irnos. Todavía tenemos esos héroes sin capa que todavía están recuperando la alimentación ancestral mexicana. Y respecto a eso, la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué plantas son las que conforman la alimentación ancestral mexicana? Bueno, como te decía, y continuando con la plática, el 60% de la alimentación fue a base de quelites, el otro 20% fue a base de semillas, granos, el otro 10% a base de frutas y flores, y el resto fue a base de carnes o de insectos. Entonces, regresando y retomando tu pregunta, que qué tipo de plantas conforman la alimentación ancestral, pues las 244 especies de quelites, que como te lo mencionaba, está el chipil, los quintoniles, los cenizos, los alaches, los berros, las verdolagas, la flor de calabaza, la hoja de chaya, la planta sagrada de los mayas. Tenemos también la flor de zompantle, una flor sagrada, diferentes plantas, el cilantro. Todas esas plantas conforman la alimentación ancestral que en combinación con los granos forman un ejército. Bueno, te lo platico más específico. El amaranto, en combinación con la clorofila de las plantas verdes, generan una molécula que es fitotóxica para las células cancerígenas. Entonces, el mezclar ellos las plantas curativas como el guauzontle, como el alache, como los quintoniles, como las verdolagas, ellos generaban en primero
un estado de alcalinidad en el cuerpo. Si nos enfocamos a ver el crecimiento, que es inversamente proporcional, el crecimiento del colágeno en el cuerpo, con el grado de acidificación que tiene el organismo, pues entonces, entre más acidificación, entre más inflamación tengamos en el organismo, menos vamos a producir colágeno. Y aquí yo quisiera abrir una brecha un poquito para platicarles en esencia qué es el colágeno. El colágeno es la segunda molécula que tenemos en el organismo después del agua, en mayor cantidad. Esa molécula está formada por glucosaminos, aminoácidos que forman el tejido conectivo. Ese tejido conectivo es lo que le da, a través de la elastina, a través del colágeno, el cuerpo a nuestra piel. Entonces, entendiendo el origen de dónde se forma el colágeno, y entendiendo la parte de que si existe acidez en el organismo, no existe producción de colágeno, entonces podemos determinar de una mejor manera y con un mejor panorama cómo formamos el colágeno en el cuerpo, cómo podemos mejorar su producción y cómo podemos ayudar a que no se deje de producir en el cuerpo. Entonces, tú mencionabas que nuestra alimentación ahora está basada en alimentos provenientes de tiendas. Alimentos que vienen con químicos, que vienen adicionados supuestamente con vitaminas que son análogas a las vitaminas originales. Por ejemplo, si hablamos de la leche, que viene adicionada con vitamina D, es una vitamina análoga a lo que requiere el cuerpo. Si hablamos, por ejemplo, de un refresco o un jugo embotellado, viene endulzado con jarabe de alta fructosa. Todas esas sustancias generan un estado de acidificación en el cuerpo. Al nosotros tener un estado de acidificación, reducimos la producción de colágeno. Entonces, como punto número 1, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra ingesta, cambiar nuestra alimentación, balancearla en un 60% de ingesta de plantas silvestres, de plantas comestibles, como cualquiera de los quelites que posteriormente podemos investigar, las 244 especies. Ahorita yo solamente les mencioné algunas, pero hay que implementar la ingesta de estas variedades de quelites para que logremos un estado de alcalinidad en el cuerpo y eso permita que se inicie la producción correcta de colágeno en el cuerpo. Porque, como te decía, el colágeno lo producimos en el cuerpo, pero tenemos 28 tipos de colágenos, de los cuales no los 28 nos sirven todos para la piel. Solamente los 5 primeros nos sirven para darle ese cuerpo y esa elasticidad a la piel. Entonces, hablamos de que el colágeno se produce a través de la unión de glucosamina, de glucanos y de aminoácidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle la materia prima para que esto se produzca. Y aquí es donde viene y hace acto de presencia un grano sagrado en la cultura ancestral. Y ese grano en su tiempo lo llamaron el famoso huautli, o mejor conocido en la actualidad como amaranto. El amaranto pertenece a la familia de las salvias, en latín es
vida, salud, en la cual se encuentran integrados la chía, el amaranto y la quinoa. Son los 3 granos que contienen la mayor cantidad de proteína vegetal. Y vamos a especializarnos en hablar del amaranto. El amaranto tiene los 9 aminoácidos esenciales. Y si por este lado ya vimos que para producir colágeno necesitamos aminoácidos, entonces los aminoácidos vienen siendo la parte o la base fundamental para la producción de ese colágeno. En coordinación con la vitamina C o el ácido ascórbico, es que nuestro cuerpo puede generar y puede producir este colágeno que le va a dar la estructura a la piel, que le va a dar la apariencia y la coloración a la piel y que le va a dar esta textura tan hermosa que se tiene cuando se tiene una piel pues hidratada, una piel nutrida, y eso lo vamos a lograr entonces con 2 pasos fundamentales: generar, bajar la acidez en el organismo y ingestar los insumos necesarios para que el cuerpo pueda producir ese colágeno. Me parece muy interesante porque muchas veces los quelites crecen de manera silvestre, sin embargo no sabemos reconocerlos. Muchas personas que tenemos las ganas de cambiar de hábitos no sabemos reconocer plantas silvestres y esa es a lo mejor una de nuestras deficiencias principales, ¿no? No sabemos reconocer toda la maravillosa diversidad botánica que tenemos a nuestro alrededor. No tenemos esa cultura, pero basta con que nos apliquemos a ello, con que nos dediquemos un ratito, con que nos acerquemos con las personas correctas para aprender a distinguir las plantas que son de consumo. Una pregunta que me surge, y es porque no lo he visto mucho, es las flores comestibles también se pueden añadir a diferentes platillos, pero muchas veces no sabemos incluso que las flores se comen, aunque estamos comiendo flor de calabaza, etcétera. Pero ¿hay algunas flores que nos quiera mencionar que se puedan consumir aparte de la flor de calabaza? Claro que sí, con todo gusto. Mira, Netzahualcóyotl, el gran Tlatoani de Texcoco, dijo algo muy sabio. Era un gran poeta. La mejor manera de armonizar las vibraciones del ente energético es a través de mirar flores, de oler flores y de comer flores. Más adelante, tiempo después, en Europa, salió un naturópata que inventó y descubrió el poder de las flores en la psicología y en la psiquis humana. Y ahora pues está muy reconocida las flores de Bach. Pero Netzahualcóyotl, cientos de años atrás, ya lo había mencionado, ya lo había dicho. No hay mejor manera de armonizar las vibraciones del ente energético que a través de mirar flores, oler flores y comer flores. ¿Qué tipo de flores podemos comer? Tenemos una gran variedad. Tenemos la flor de calabaza, la flor de chilacayote, la flor de zompantle, la flor de bugambilia, la flor de cempasúchil, la flor del pericón. Me voy a quedar ahorita en estas 5 flores por su alto poder nutricional y curativo, pero en esencia lo que a mí me vuelve loco es la frecuencia vibratoria energética en el que vibran cada una de estas plantas. Si tú haces un estudio y mides la frecuencia magnética vibratoria del poder de la flor del pericón y mires a nivel científico una limpia a una persona con flor de pericón, te darías cuenta a través del estudio que lo que hace no es otra cosa más que atraer esa alta frecuencia vibratoria que tiene el pericón
con la baja frecuencia de la persona que se encuentra en un estado de patología, y estabiliza esa frecuencia vibratoria. Por eso es que el pericón desde tiempos ancestrales ha sido una planta y una flor que se ha ocupado para limpiar las malas vibras, para ahuyentar malos espíritus, porque es una flor con una frecuencia vibratoria muy alta. Entonces, imagínate si eso lo hace a nivel energía externo, endógeno, ¿qué no hará en el cuerpo a través del metabolismo de manera endógena? Fíjese que algo que mucho se ve en cosmética es el uso de plantas y flores, pero las estamos usando de manera externa. Que estábamos hablando también de la caléndula y me preguntaban las chicas si la caléndula se usaba para ese tipo de aplicaciones también en cuanto a la parte vibracional. ¿También la caléndula se puede aplicar en esto o es una flor que no está tan relacionada? Aquí en Tepoztlán, bueno, desde donde nosotros estamos, en Tepoztlán, Morelos, es una flor que se utiliza mucho para la sanación de las personas, para curar diferentes patologías, pero principalmente hay ciertas temporadas en el ciclo del año que nosotros podemos comer cierto tipo de flores. Hay un tiempo en el que podemos comer cempasúchil, hay un tiempo en el que podemos comer flor de calabaza o de chilacayota, otro tiempo para comer la flor de zompancle, la flor de xochipal, que es un frijol silvestre que se da en los montes de diferentes poblados de los altos de Tepoztlán. Entonces, sí se puede utilizar las flores de manera en los alimentos y de manera utópica en la piel. Eso me encanta porque va ligado a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos hace la comunidad es justamente esto: ¿qué tipo de plantas podemos aplicar de manera tópica, y no solo en ingesta, sino de manera tópica, para poder mejorar la piel o para poder mejorar la salud de la piel, tanto en cicatrización de primeras, de pequeñas heridas, en mejora del estado general de la piel, suavizar todo ese tipo de aspectos? Muchas veces conocemos las plantas típicas y otras veces me toca ver que las chicas las traen de fuera y no reconocen que dentro de México, cerca de ellas, existe una gran diversidad de plantas que pueden ser aplicadas y solo basta buscarlas o saber con quién consultar. Entonces, señor Hansel, ¿qué tipo de plantas podemos utilizar para mejorar el estado de la piel? La planta más grandiosa en la formación de ácido hialurónico y de colágeno es la sábila. Me quito el sombrero ante el poder de la sábila, porque no solamente genera estas dos sustancias importantes de la piel, sino genera células madre. Y lo más sorprendente es que genera células madre pluripotenciales. Entonces, cuando una célula madre es pluripotencial, es porque sabe en específico qué es lo que va a hacer, en dónde lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer. Entonces, el poder de la sábila con estos tres ejes que te estoy mencionando es grandioso, es inmensamente grandioso. El poder de la cúrcuma, que ni se diga. La cúrcuma, a través de sus terpenos y de su curcumina, de manera tópica puedes utilizarlo sin temor a equivocarte. De hecho, es tanto el poder de la cúrcuma que ahorita estoy por empezar el tratamiento en una chica que sufre del cartílago de la rodilla y que los doctores ya le dijeron, no hay de otra, vas a estar sufriendo con esto. Y a través de elaborarle un gel que lleve sábila, que lleve cúrcuma, que lleve piperina de la pimienta y que lleve aceite de coco, vamos a generar que a través de cataplasmas
en las rodillas, ella pueda volver a regenerar su cartílago. Y eso es algo que cuando tú se lo presentas a una comunidad científica, a una comunidad médica, te tiran de loco. Pero yo siempre he tenido la fe de mejor aplicarlo directamente en una persona, generar el estado de sanación y demostrarle al mundo que las plantas tienen un poder infinito. Creo que eso es algo muy específico porque la cúrcuma justamente la están usando actualmente como conservadores, como parte de los conservadores, sustancias para blanquear la piel, están utilizando la curcumina para el crecimiento del cabello y todo esto lo extraen de la planta pero después no confían en la planta. Entonces se están basando en todo esto, todos estos avances científicos que tenemos y que están respaldados en la planta base y a veces no creen en la planta base porque algo bien interesante, a veces las plantas tienen dentro de ellas un microambiente que hace que todas las sustancias que ellas mismas tienen funcionen mejor. Este efecto que a veces le dicen también a los aceites esenciales, ¿no? Las plantas funcionan mejor dentro del ambiente que ellas mismas crean, ¿no? Que ellas propician. Es algo muy interesante lo que menciona porque también estamos trabajando con personas que saben el poder curativo de las plantas y que dentro de los experimentos, dentro de la idiosincrasia, dentro de todo, y las experiencias, sobre todo empíricas que han ido teniendo, han visto los resultados, cosas que muchas veces no podemos ver pues cuando estamos en el quehacer diario, ¿no? De la cosmética. Aparte del aloe, nos gustaría saber si tiene alguna información sobre el tepescohuite, porque la comunidad sabe que en México este es un árbol muy, muy especial, sobre todo para la curación de heridas, pero queremos saber si nos puede dar un poquito más de información sobre el tepescohuite, qué es lo que sabe, o qué les gustaría compartirnos. Mira, el tepescohuite, su nombre viene en náhuatl, o sea que es una planta, es un árbol, más bien es un arbusto que crece en las selvas bajo caducifolias, no alcanza una altura máxima de los 9 a 12 metros, eh, pero sus orígenes son mexicanos. Es una planta que desde tiempos ancestrales ha sido utilizado para estimular la producción de la piel, para ayudar a cerrar heridas, porque tiene un poder fúngico, un poder antiséptico, pero un poder regenerador. Y esto se debe a que el tepescohuite está dentro de las 10 plantas medicinales generadoras de células madres. Por eso es que en específico, cuando tú te untas tepescohuite, inmediatamente al segundo, tercer día comienza a cerrar la herida y comienza a hacer la sanación. Incluso mi abuela, aquí en el Cerro del Pico del Águila, lo que hacía es que si tenías la herida, te embarraba el tepescohuite y después agarraba tierra en polvito y te la echaba. Y, oh, sorprendente, a la noche tu herida ya estaba costrando. Y es que en los años 80 se acuerda que hubo un evento donde el tepescohuite fue cuando más lució, que hubo un evento donde desafortunadamente muchas personas salieron lastimadas y fue donde la comunidad médica se dio cuenta del poder que tenía el tepescohuite. Pero muchos años antes ya se está usando en muchas comunidades el tepescohuite. Platíquenos un poquito más de su abuela, porque hoy estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y parece que ha sido una persona muy importante en su vida. Platíquenos un poco cómo influyó su abuela en todo lo que usted sabe actualmente sobre medicina, todo lo que se ha relacionado con plantas. Fíjate qué chistoso, el día en que mi hermana me dice, ¿sabes qué? Voy a tener un grupo, ¿me ayudas a preparar las salsas? Y le dije, sí. Y fue precisamente un 8 de marzo que, discúlpenme, no le había tomado consideración. He estado bastante ocupado el día de hoy. Pero justo fue un 8 de marzo y fue justo un día en el que llegaron las cámaras de televisión y empezaron a grabarnos y esto se volvió una difusión totalmente alocada. Mira, mi abuela para mí sigue estando presente. Mi abuela para mí
fue un gran ser del cual yo pude adquirir conocimiento, pero principalmente ternura y amor hacia hacer las cosas. Créeme lo que el motor que me mueve, el motor que me impulsa, es el generar en las personas la misma algarabía que yo sentía en el momento en el que mi abuela me ofrendaba o me daba la comida después de que habíamos ido a recolectar, después de que habíamos ido a la tlayegua, que a ella sí le llamaba. Regresábamos y con toda la paciencia y con todo el amor, ella empezaba a hacer sus memelas, molcajeteaba su salsa, pero con toda la tranquilidad, con toda la paz, que eso me permitía estar sentado en una piedra y estarla viendo como ella, como si ella atrajera toda la energía del universo para postrarla y plasmarla en ese alimento que ella estaba elaborando. Y en ese momento, cuando ella me decía, ¿no te quieres comer un taquito? Remojaba sus manos en la agüita de masa, le ponía sal a la tortilla, la apretaba y me lo entregaba. Esa era la ofrenda más grande que yo pude haber recibido. Entonces, ese amor, esos instantes siguen presentes en mi vida, que cuando yo voy y recolecto y cocino, lo único que quiero es compartirles ese mismo estado armonioso de amor hacia las personas que nos visitan, hacia las personas que llegan a comer nuestra comida. Por eso cada vez de que llegan al restaurante y se les entrega la comida, se les dice, esto es una ofrenda del corazón para ti. Eso es en el aspecto de comida. Si nos vamos al aspecto de la salud, mi abuela siempre estuvo a la disposición de quien llegara y gritara, Doña Lola, Doña Lola, ¿puede usted curar a mi niño? ¿Puede usted curar a mi esposa? ¿Puede usted curar a mi papá? Siempre estuvo dispuesta. Entonces, el ver esa disponibilidad que ella tenía para hacer las cosas, yo como niño me preguntaba, ¿de dónde saca esa fuerza para lograr que una persona entre en un estado de enfermedad y salga en un estado de alegría, sonriendo y diciendo, muchas gracias, doña Lola? Entonces, venimos mañana para que nos siga curando. Imagínate, entonces, son cosas que se quedan grabadas en el pensamiento, en la memoria, y que tú sí o sí tienes que continuar con eso. Entonces, he ahí la razón de la misión que yo tengo hacia la gente, hacia las personas, porque cuando yo no puedo con un platillo, o cuando yo no puedo con una patología, a través del sueño, mi abuela está presente, mi abuela me guía cómo tengo que elaborar ese platillo, o qué té o qué infusión tengo que hacer para ayudar a sanar esa patología. Entonces, imagínate la grandeza del ser y de lo fuerte que está
presente hasta este momento, después de que ya cumplió 16 años de que ya no está con nosotros, después de que después de 100 años se quedó dormidita. Ella sigue presente. Cuando yo tengo que ir a traer una planta curativa al cerro, ella está ahí. Y curiosamente hay momentos en que no encuentro esa planta, pero si pienso en ella, la planta me aparece. Tal vez suene a coincidencia, a algo, a un relato no creíble, pero eso es mi abuela, esa es la energía por la que ella sigue presente, y esa es la grandeza que tiene como mujer y la razón por la cual yo siempre externaré mi infinito agradecimiento a la mujer como un ser donante de vida, como un ser generador de ternura, como un ser que a través del amor converge en cualquier dimensión paralela. Ahora que estamos en este marco, en este momento, vale la pena reflexionar sobre cómo somos nuestros antepasados, sobre cómo los honramos, sobre cómo vivimos a través de las experiencias que ellos tuvieron, sobre cómo lo que somos es también lo que les gustaba a ellos, sobre cómo los honramos en el presente, sobre todo haciendo cosas que nos han enseñado. Todo el amor que recibimos hay que transformarlo de una manera positiva. Dentro de todo esto, sabemos que una forma de dar amor es la comida. Y hay algo que es muy importante y es la presencia de nuevas formas de proteína, de nuevas formas de alimentación que se están diversificando actualmente, pero que ya se conocían mucho anteriormente, como el uso de insectos. Incluso a mí que me gusta ver programas de emprendimiento como Shark Tank y demás, aparece que el uso de grillos, el uso de chapulines, pero eso ya se sabía, ya se conocía y ya se estaba utilizando. Cuéntenos, señor Hansel, ¿cómo se le hace para seleccionar los insectos que se usan actualmente en alimentación ancestral? Vamos a partir de que el primer ecosistema que genera nuestras culturas ancestrales es el ecosistema llamado milpa, como base de la alimentación del Cenanahuac, como base de la alimentación. ¿Qué es la milpa? La milpa no es otra cosa más que la transformación genética, biogenética de la planta del teocincle, que a través de modificaciones y alteraciones humanas pudo generarse la planta del maíz. De manera sorprendente, empezaron a interactuar la planta del frijol, la planta de la calabaza y la planta del maíz. En el subsuelo, una se protegía a la otra servía de guía para que se enredara el frijol, y así, espontáneamente, llega un cuarto elemento al cual le conocemos como quelite, porque el quelite o los quelites siempre se dan a orilla o alrededor de la milpa. Y llega un quinto elemento a alimentarse de estos cuatro elementos que ya estaban presentes. Ese elemento es el chapulín. El chapulín es el primer insecto el cual nuestros ancestros se dan cuenta que se puede comer. Nuestros ancestros, a través de la observación, de pasar de nómadas recolectores a agricultores, se dieron cuenta que si un hongo tenía insectitos o animalitos caminando encima de ese hongo, era comestible.
si un animalito comía de una planta, esa planta era comestible. Entonces, de esa manera fue que la milpa se llega el chapulín como una plaga y como un medio de control de plaga y como una observación de haber visto que se comió la hoja de la calabaza y la hoja del frijol y no le pasó nada, entonces el frijol y la calabaza se podían comer, pero también se podía comer el chapulín. Y era una manera de controlar la plaga, porque al final de cuentas, como sabemos, el chapulín, sus comunidades son bastante amplias, que generan el efecto plaga que ahora conocemos, ¿no? Pasa lo mismo en la planta del maguey. En la planta del maguey llega a postrarse una oruga que se alimenta del aguamiel, que es el famoso chinicuil. Y en esa misma mata del maguey se genera un caminar de un ejército de insectos que van hacia una profundidad. Nuestros ancestros deducen que si este gusanito se alimentaba del aguamiel y era bastante nutritivo y tenía una acción afrodisíaca en el organismo, entonces ellos también podían comerse estos huevecillos de la hormiga. Y oh sorpresa, el escamol o asclamol genera todavía un efecto más afrodisíaco. Después, llegada la temporada de lluvias, llega un insecto el cual nos puede avisar en qué momento la tierra ya tiene la suficiente humedad y suavidad para que se pueda arar la tierra y sembrar el maíz. Y ese insecto fue la chicatana. La chicatana es un insecto que mitológicamente, para nuestras culturas ancestrales, venía a anunciar la llegada de la humedad a la tierra, y la tierra entonces estaba lista para poder hacer y comenzar a sembrar, como base de la gastronomía prehispánica. Aunque también tenemos los nestecuiles, tenemos las avispas, los chilpanes, tenemos los jumiles, los chumiles, el alcoholero. O sea, ya en la actualidad, dependiendo de cada región, va a tener su insecto representativo el cual se van a comer. Pero si hablamos de terminología general, pues en toda Mesoamérica se come el chapulín, el chinicuil, el escamol y la chicatana. Ya si nos vamos más para arriba, pues en Durango se comen los escorpiones, se comen los ciempiés, se come el niño o el vinagrillo. Pero en esencia, estos 4 insectos son los que forman el eje de la alimentación básica ancestral de los insectos. Y vayámonos ahora a la terminología científica. El exoesqueleto de estos animales está hecho de una proteína llamada quitina, una proteína muy sintetizable, una proteína que permite enlaces y rupturas a nivel proteico. Entonces, es generador de aminoácidos y generador de péptidos y generador de proteínas. O atrae proteínas que andan divagando de manera senescente en el torrente sanguíneo. Esa es la importancia de los insectos. Pero ¿qué crees? Que su exoesqueleto también contiene colágeno del tipo 1 y colágeno del tipo 2. Entonces, comer insectos ayuda a la piel.
Eso me parece excelente. Y es que no, nos dio unas historias que las muchachas no sé si pusieron atención en la parte afrodisíaca, pero yo creo que sí. Pero la siguiente pregunta tiene que ver con su faceta de emprendedor. Y como emprendedor, yo creo que es la parte más lustrosa, a lo mejor, de cómo lo llegamos a conocer. Pero es un gran emprendedor que ha tenido contacto con televisoras, con gente que ha venido a acercarse a conocer más sobre la cocina mexicana. Pero mi pregunta va más para cómo llegó a definir el menú que tiene su restaurante actualmente. ¿Cómo llegó a crear ese tipo de comida que para mí es creativa, deliciosa, nutritiva, saludable, todo este aspecto vistosa, porque además tiene un menú sensacional, porque incluye cosas exóticas, incluye algunos platillos que ya nos va a comentar usted, etcétera, incluso aguas, diferentes tipos de aguas. Pero son una característica que tiene el emprendimiento del señor Hansel, es que es uno de los restaurantes más originales a los que vas a ir cuando visites Tepoztlán y cuando visites México. Entonces me gustaría saber cómo es que llegó usted a crear el menú del cuatecomate. Mira, como te lo mencionaba, nosotros llegamos de manera espontánea. No te puedo decir que soy el precursor de esta comida. Me sentiría engrandecido, pero no lo soy. Esta comida es de origen tlahuica. Yo lo único que estoy trasladando es los momentos mágicos y maravillosos al lado de mi abuela, cuando nos hacían nuestras plantecas, cuando nos molía y nos las ponía con una salsa molcajeteada. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es tratar de compartirle a la gente los momentos históricos de amor que quedaron grabados en mi mente y que hacen que yo día a día me mantenga vivo, que yo día a día sienta esa alegría y ese orgullo de compartirles a las personas los sabores que se dan aquí en mi tierra, los sabores que se generan en una cocina tan sencilla, pero si hablamos a nivel salud, es 100% saludable. ¿Cómo se genera el menú del cuatecomate? A través de sueños. Era bien bonito porque pues nosotros estábamos al interior del mercado, teníamos las platequeadas, pero cuando llega el momento debido a la gran demanda de gente que ya no cabía en donde nosotros estábamos, llega el momento de asumir tener un restaurante. Agradezco mucho, yo sé que no se puede, si quieres bórralo, a la revista México Desconocido, que se acercó a mí y me dijo, abre un restaurante, yo quiero tener la premier de ese restaurante. Yo dije, bueno, abro el restaurante y ahora, ¿cómo estructuro una carta? Yo les soy honesto, yo no soy chef de formación. Yo todo lo que cocino y hago, lo hago por amor y por remembrar y generar en la gente la misma algarabía y el mismo estado armonioso de amor que yo sentía. Entonces, cuando tú tienes un desconocimiento, yo lo único que hice fue, a través de los sueños, a través de estar dormido, viajar, encontrarme en el cerro con mi abuela y solamente la acompañaba. Y si ese día preparaba un platillo en el sueño, jamás me dijo, le vas a poner esto, una metodología. Yo simplemente volví a ese estado de infancia en el sueño, observé lo que le ponía, cómo le ponía, cómo lo hacía, y al siguiente día, pues, la única testigo de todo esto fue mi esposa, que yo le decía, ¿qué crees? Anoche estuve con Maló y hicimos, por ejemplo, ¿no? Un chile de chapulines. ¿Y cómo lo hicieron? Pues hacíamos una salsa así, así y así. Pues hazlo. Llegaba, lo hacía y
y siempre la gente fue, pues, el piloto a donde yo iba a aterrizar ese platillo. No, pues prueba, mira, hermanito, este platillo. A algunos les decía, este platillo lo soñé anoche, este platillo me lo compartió mi abuela, pero lo mágico era el brillo en su mirada en cuanto probaban ese platillo. Entonces, en ese momento, pues como que queda, ¿no? Este platillo queda. Y así, obvio, esto no se estructuró ni en una semana ni en 15 días. O sea, se fue estructurando a través del paso del tiempo. La carta que tú conociste ya es una carta que se generó, yo creo que hasta como los 4 años de, de, de trascendencia. Porque la primera carta, ¿qué crees? Que la hice en náhuatl, eh, la hice como con papel amate y en mi pensamiento la enmiqué para que pudiera tener durabilidad. Pero cuando yo presentaba mi carta ante los comensales, pues se quedaron así como, bueno, gracias, entonces regreso. Y no tenía ese impacto. Entonces tuvo que ir sufriendo adecuaciones y modificaciones hasta que llegó este momento de tener esa carta que tenemos. Pero hay una alternativa que manejamos otra carta que va en función de lo que se va dando en esa temporada. Por ejemplo, si tú vienes por los meses de septiembre, yo te puedo ofrendar un caldo de hongos azules, un caldo de flor, no, Dios mío, una crema de flor de cempasúchil con granos de elote. Dios mío, Hay que ir. no te extasias, o sea, te vuelves loca al probar, o sea, te genera una explosión de sabores, esa crema, sorprendente, o sea, sorprendente, no pudo haber ni un solo comensal en esta temporada que acaba de pasar, de flor de pericón y de flor de cempasúchil, que no se extasiara con esa crema, y si existe algún radioescucha o alguna audiente que haya probado esa crema, lo va a ratificar. Yo con el que me quedé enamorada fue con el mole rosa. Yo el mole rosa le Ah, robé a mi hija del plato. Entonces, yo me robé ese mole, dije yo quiero ese mole para toda mi vida. Entonces, hubo algunos sí, platillos en específico que no era amor, era éxtasis, era una exactamente. chulada, porque no probabas un ingrediente solo. Porque algo que me pasaba a mí es que yo en mi cocina soy muy rústica, a lo mejor tengo muy pocos ingredientes y casi siempre es lo mismo, ¿no? Los cubos de pollo y todo esto que ya te venden. Vuelves a probar los ingredientes de la cocina natural y desconoces los sabores, tienes que adaptarte. Es como cuando tomas todo el tiempo jugos muy azucarados y muy endulzados, vuelves a probar la fruta y la desconoces. Entonces, volver a Cuatecomate era volver a una regresión de tus sentidos, porque volvías a probar lo natural, pero como es, como son los platillos, volvías a apreciar los sabores ricos, sutiles, bonitos, diferenciados. Esa parte nadie me la quita, esa experiencia que yo viví ahí. Nosotros probamos, tuvimos la fortuna de probar la sopa de hongo. También mi hija se llevó toda la sopa de chapulines, que le encantaba. No tuvimos la oportunidad de probar los exóticos, pero sí probamos diferentes salsas. Entonces, estoy muy agradecida porque esa experiencia a mí me sirvió para cocinar mejor para mi familia. Tener esa conciencia de que no me cuesta nada llevar algo sano a mi casa. No me cuesta nada ponerme a picar en la noche, ponerme a hacerles algo con las manos. Y esa parte que me cuenta de que su mamá tuvo que ver, fue algo que yo tuve que hacer conciencia también yo misma como mamá de mis hijos. ¿Sabes qué? Detente un poquito, hazles algo bonito, algo rico. Y así como las palabras de
ofrendar el corazón, es la forma en la que tú tienes de darles cariño a ellos a través de algo sano, algo nutritivo. Y esa experiencia me la dejó esa ida al Cuatecomate, que es el restaurante de señor Hansel. Entonces, señor Hansel, cuéntenos dónde se encuentra, cuáles son sus redes sociales, cómo lo encontramos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en Tepoztlán, Morelos, en la calle no reelección, bueno, sufragio efectivo no reelección número 3, en el centro de Tepoztlán, Morelos. Nuestras redes sociales son el Cuatecomate Tepoztlán en Facebook, el guión bajo Cuatecomate Tepoztlán en Instagram, y en TikTok estamos como el Cuatecomate Oficial. Y pues los esperamos con todo el cariño, con todo el amor, con toda esa algarabía de sensaciones que ustedes deben de venir, deben de sentir y vivir una regresión gastronómica ancestral. Le agradezco muchísimo, señor Hansel, por todo el tiempo, experiencia, sensaciones, aprendizaje que tuve, tanto conociendo su trabajo directamente. Los invito a todos, a todas las personas que quieran vivir algo diferente, que quieran hacer una conciencia diferente y sobre todo hacer un contacto con cosas que no tenemos normalmente y que Tepoztlán nos brinda a manos llenas. El señor Hansel es una persona preparada, una persona que todos los días hace su trabajo con el mayor de los cariños. A mí me consta, la experiencia de vivir esto es maravillosa. Entonces, señor Hansel, le agradezco muchísimo su tiempo, su amor, su cariño para toda la comunidad de Charlas Cosméticas de Divine Nature. Esto fue todo por este episodio de Charlas Cosméticas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Nicano Yolo, Tlazo Camati, desde el fondo de mi corazón agradecido.